armas contra el imperialismo norteamericano. Nosotros éramos parte de la ofensiva estratégica de la revolución. Y eso no era una ficción. No era una ficción, no era un sueño, no era un engaño, no era una ilusión. Era real. Era real. Hacia 1970, y sumemos los movimientos contestatarios en el mundo. Mayo francés, Tlatelolco con México, los movimientos juveniles estudiantiles en toda América Latina, ¿no? La revolución cultural china, para los que les gustan las cosas más exóticas, ¿no es cierto? ¿Ah? Y el eco que eso tiene en otros actores. Y entonces aparecen estos gobiernos, Velasco el más destacado, militares de izquierda, o progresistas, o reformistas, o lo que quieras ponerle. Estos eran los sucesores de los gorilas de la CIA, ¿no es cierto? Resulta que lo que habían sido el instrumento de la CIA, 10 o 15 años después se transformaban en abanderados de procesos de cambio. Velasco fue el más destacado, pero hubo también algo en Bolivia, más cortito, Ecuador, ¿no? Panamá, Torrijos, ¿no es cierto? ¿No? Egipto, los nacionalistas, en fin. O sea, no era una ficción, no era una ilusión de jóvenes decir, somos parte de una ofensiva estratégica revolucionaria mundial. Tenía base. Y uno actuaba en esa perspectiva. Mariátegui tenía la convicción, él no pensaba que estaba en una ofensiva estratégica, ciertamente, pero sí pensaba que estaba en una crisis histórica del capitalismo. El capitalismo había llegado a su punto ya de máximo posibilidad, le quedaban muchas cosas por hacer, pero ya no las iba a hacer el capitalismo, ¿no? Y era el momento en que aparecía una alternativa ya no solamente en términos de ideas, sino de sistema económico, social y político, ¿no? La Unión Soviética, la Tercera Internacional. Tiene un artículo muy bonito sobre la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente lejano de las Naciones Unidas de los años 20, en el cual le dice: hay dos internacionales en el mundo, la Sociedad de las Naciones, la internacional de la burguesía, el internacional de Moscú, el internacional del proletariado. Y estas dos internacionales pueden negociar, transar, etcétera, pero todo lo que hagan entre ellas no son sino treguas, porque esa es la batalla decisiva, ¿no? Sin pensar él que la batalla iba a ser en 5, 10 o 15 años, y simplemente era el escenario en el que estabas. 40, 50 años después de Mariátegui, en los 60, 70, nuestra apreciación era de que estábamos en un escenario de ofensiva estratégica de la revolución mundial. Pueden haber habido exageraciones en la interpretación de eso, pero no es una tesis descabellada, para nada, ¿no? Estoy pensándolo bastante esta tarde y la verdad es que sí, o sea, era bastante lo que se tenía. Y la sensación que se tenía es que lo que estaba avanzando era este campo, y lo que estaba retrocediendo, entrampándose, era el otro campo, ¿no? El otro campo. Sigue pendiente un análisis más serio y profundo, quizás la cercanía en el tiempo nos lo impide aún hacer. Yo creo que nadie lo ha terminado de hacer, de por qué esa ofensiva estratégica se cortó, ¿no? Porque lo más trágico quizás es que se cortó y que se cayó desde dentro, ¿no? O sea, no fue que fue derrotada militar o diplomáticamente, ¿no? En primer lugar, sino que se cayó desde dentro uno de sus componentes, la Unión Soviética, y eso arrastró la crisis de otros, que otros se pusieron en una lógica de supervivencia, ¿no? Pero fue tan grande ese cambio, que todo lo que se había construido como resultado de la transacción entre los dos campos también se vino abajo. Y lo que estamos viendo en Europa es poco el final de eso. ¿Por qué se derrumban los estados de bienestar? ¿Por qué no se derrumban? En fin, se debilitan y se desmontan los estados de bienestar. Tendencia generalizada en los países más desarrollados capitalistas. Porque ya no hay el gran enemigo al cual hay que oponerle un sistema que sea más humano, más social. El día que se cayó la Unión Soviética y los partidos comunistas, se comenzaron a caer los partidos socialdemócratas. Porque los triunfos de la socialdemocracia en Europa Occidental o de las corrientes más progresistas en Estados Unidos tienen como requisito, como componente, la existencia, ahí nomás, ¿no?, de un